El primer consejo que nos da Pablo es que nosotros debemos estar fortalecidos con el gran poder del Señor. Nosotros en la presencia de Dios, cuando vamos a Dios, lo sienta usted o no lo sienta, lo crea o no lo crea, hay fortaleza. El Señor empieza a fortalecernos. Y si recuerda lo que les hablé el día miércoles, cuando la reina Esther se entera de que hay un decreto para aniquilar el pueblo de Dios, ella lo que hace es ir a fortalecerse en Dios. Ella no empieza a llorar, no empieza a quejarse, ella empieza con la actitud de ir a Dios. Voy a ir a orar, voy a ayunar 3 días, voy a estar en la presencia de Dios, porque ahí es donde nosotros recibimos fortaleza. Y es el consejo que Pablo nos da. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. El verso 13 dice que cuando llegue el día malo, o sea, el día malo va a venir, cuando llegue el día malo, nosotros podamos resistirlos y nosotros podamos estar firmes. Amén. Así que viene un día malo. Lo importante es de qué manera nosotros vamos a reaccionar cuando viene el día malo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nosotros vamos a ir? Si volvemos a la reina Esther, viene el día malo y la reacción de ella fue orar, interceder por su pueblo, ayunar. Y la reacción de ella es ir ¿a quién? Ir a Dios. En el día malo nosotros tenemos que ir al Señor. En el día malo nosotros tenemos que ir al lugar donde somos fortalecidos. En el día malo tenemos que ir al lugar donde aquel que nos creó tiene todo poder, toda fuerza, toda autoridad para revertir toda circunstancia, todo decreto que está tal vez pasando en nuestras vidas. En el día malo nosotros tenemos que reaccionar es en la búsqueda de nuestro Dios y fortaleciéndonos en Él, no quejándonos, no llorando, no murmurando, no peleando, sino ir donde es esa fuente que nos va a fortalecer y aquello que no podemos hacer nosotros, creer que el Señor lo va a hacer. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, en Él hallamos la fuerza, en Él hallamos lo que nosotros ya no tenemos, que incluso en algún momento hemos dicho, no tengo más fuerza, ya no puedo más. La Biblia dice que Él es la fuente, Él nos da la fuerza. Cuando pensamos que no tenemos, Él sopla sobre nuestras vidas y Él nos recarga una vez más para seguir en pos de lo que Dios tiene para nosotros. Jeremías 17:17 dice así, no me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Se lo repito, Jeremías 17:17 dice, no me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú, ¿en qué? En el día malo. O sea, Jeremías está diciendo, en el día malo, nuestro refugio debe ser el Señor. Cuando venga una mala noticia, nuestro refugio debe ser Él. Familia, el día malo viene. Gloria a Dios si no ha venido, pero el día malo viene. Puede venir un día donde tal vez recibamos un reporte médico negativo en contra de nuestra salud. Tal vez en algún momento alguien puede ser despedido de su trabajo. Un día malo puede venir que tal vez no te alcanza el dinero. Un día malo puede venir tal vez en una discusión en tu hogar, una discusión con tus hijos. En fin, se pueden levantar circunstancias que provoquen un día malo en nuestras vidas. Un día donde nos sentimos perdidos. Un día donde nos sentimos que no sabemos qué hacer. Un día donde tal vez se van a sentir personas hasta, no sé, me voy a morir, no tengo nada que hacer. Pero Pablo y Jeremías nos está diciendo, el día malo viene, pero en el día malo tenemos que correr al refugio. Tenemos que ir a los pies del Señor
donde sabemos que Él tiene el poder para revertir todo decreto, que Él tiene el poder para sanar si hay enfermedad, que Él tiene el poder para restaurar lo que el enemigo ha venido a dañar, que Él tiene el poder para prosperarnos, para multiplicarnos, para hacernos fructíferos. Es Él. Y es ahí donde nosotros debemos correr. En el día malo tenemos que ir al lugar correcto. Amén. Ahora, ¿cuál es la razón para nosotros estar firmes? El apóstol Pablo dice que debemos estar firmes en el día malo. Estar firmes. ¿Cuál es la razón de estar firmes? El Salmo 37, el verso 19, el salmista dice: en tiempos difíciles no serán avergonzados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Se lo repito una vez más, el salmista dice: en tiempos difíciles no serán avergonzados, en épocas de hambre no tendrán abundancia, en épocas de hambre tendrán abundancia. Y yo quiero que recibas esta palabra es para nosotros. Si viene un día malo, si viene un tiempo difícil, nosotros no vamos a ser avergonzados. Si nosotros vamos al lugar correcto, si nosotros corremos a los pies del Señor, ahí donde nosotros somos fortalecidos, el Señor dice: no los voy a dejar en vergüenza. Yo voy a pelear por ustedes. Yo voy a estar ahí para ustedes, como lo estuvo hace muchos años en esta época de Purín con su pueblo, que el Señor dijo: ahí estoy, no dejo avergonzado al pueblo hebreo. Lo mismo el Señor hace con nuestras vidas. El Señor dice: yo no los voy a dejar avergonzados. Y aún si vinieron tiempos de hambre, Él dice que nosotros tenemos abundancia. Por eso no podemos temer, porque Dios dice: tú estás conmigo, tú estás bajo un pacto conmigo. Yo no voy a dejarte en vergüenza. Y no solamente eso, podrá venir escasez, pero ustedes tendrán abundancia. Y yo creo eso para cada uno de nosotros en este día. Ahora, nosotros no podemos escoger los días, ¿verdad? El día malo, dice la Biblia, que va a llegar a nuestras vidas, pero sí podemos escoger cómo reaccionamos, qué actitud tenemos nosotros en medio de ese día malo. Pablo dice que nos fortalezcamos en el Señor y que nos pongamos toda la armadura de Dios. O sea que en el día malo usted toma la decisión de armarse, ¿verdad?, con las armas de Dios, o simplemente desarmarse. Usted toma la decisión de: yo me armo con las armaduras de Dios, yo me revisto de Dios, yo me fortalezco en el Señor, o tomo la decisión de desarmarme. Esa es una decisión de cada uno de nosotros. Pero sí es importante, y aquí quiero afirmar esto: en el día malo tenemos que cuidarnos de nuestros sentimientos. En el día malo, cuídate de lo que sientes, cuídate de lo que ves, cuídate de tus sentimientos, porque nuestros sentimientos traicionan. Nuestros sentimientos van contrarios a nuestra fe. Nuestros sentimientos van contrario a lo que dice la palabra de Dios. En cada uno de nosotros hay dos fuerzas muy fuertes. Hay dos fortalezas, hay dos fuerzas muy fuertes. En cada uno de nosotros están los sentimientos. Los sentimientos es una fuerza. Es una fuerza que nos lleva muchas veces a hacer cosas que después nos arrepentimos. Los sentimientos es una fuerza que muchas veces nos lleva a hacer incluso locuras que después decimos: Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Porque cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, muchas veces perdemos el control, perdemos el dominio propio. Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, muchas veces fallamos y después nos estamos arrepintiendo, porque el sentimiento es una fuerza que te impulsa, es una fuerza que te lleva a hacer lo que tú estás sintiendo en ese momento. Amén. Por ejemplo, en un pleito, en un momento de pelea con tus hijos, con tu esposo, con cualquier persona, tus sentimientos, si nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos, es una fuerza tan grande que podemos abrir nuestra boca para maldecir, podemos abrir nuestra boca para maltratar, incluso nuestros sentimientos pueden llevar nuestro cuerpo a golpear, a hacer cosas de las cuales
nosotros nos vamos a arrepentir. Es una fuerza en nosotros que muchas veces, si no la controlamos, podemos cometer grandes errores. Y claramente también cuando nuestros sentimientos nos llevan a la duda, nos llevan al temor, nos llevan a un límite donde nosotros después podemos tener consecuencias. Es una fuerza que está dentro de nosotros, pero también adentro de nosotros hay otra fuerza que es la conciencia, que es donde Dios habla a cada uno de nosotros. La conciencia no grita, ¿verdad?, como los sentimientos, pero la conciencia sí habla a cada uno de nosotros. La conciencia es esa fuerza que nos habla y nos hace ver lo que es correcto y lo que es equivocado. Sus sentimientos estallan, explotan, pero su conciencia tal vez es más tranquila, pero la conciencia es la que te dice, oye, cuidado, eso no debes hacerlo, no entres ahí, no está bien que lo hagas. Nuestra conciencia es la que habla a nuestro espíritu y nos dice lo que está correcto y lo que es incorrecto. Así que cada uno de nosotros tenemos esas dos fuerzas y en el día malo nosotros tenemos que saber controlar nuestros sentimientos y no dejarnos llevar por lo que vemos o por lo que nos dicen. En el día malo tal vez viene un reporte médico y te dice estás enfermo, tal vez tienes cáncer. Tus sentimientos te van a hacer morir ahí mismo, pero podemos en el Señor creer que hay algo diferente para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, muchas veces vamos a fallar. Ahora, cuando nosotros nos dejamos llevar por la conciencia nos va a decir lo que tenemos que hacer. Cuando hay un pleito, cuando hay una pelea, tus sentimientos te van a mantener ofendido o que estés ofendido, que no perdones, que sigas ofendido, que sigas disgustado con esa persona. Eso es lo que tú estás sintiendo, pero tu conciencia te va a estar hablando de lo que tú tienes que hacer, que tienes que perdonar, que tienes que soltar esa ofensa. Pero muchas veces o nos hacemos los locos o nos dejamos llevar por lo que nosotros estamos sintiendo. Familia, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La Biblia dice que nosotros debemos vivir por fe. Y Pablo dice que debemos estar firmes en el día malo, manteniendo nuestra fe. Nosotros vivimos por fe, ¿verdad? No por vista. ¿Y qué es vivir por fe? La fe es convicción. Es convicción. La fe es convicción. Nosotros estamos llamados a caminar o a vivir por convicción, llamados a caminar o a vivir convencidos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Mi convicción es no lo que yo siento, no lo que yo vivo, no lo que veo, perdón. Mi convicción es lo que dice Dios. Mi convicción es lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo vivo por fe, plenamente convencido en lo que yo leo en la Biblia es una verdad y yo camino en ella porque es mi verdad. Esa es mi convicción, no lo que yo veo, no lo que yo siento. Y Dios espera que en el día malo nosotros nos dejemos llevar por la convicción que lo que Dios ha escrito y ha dicho para nosotros es verdad. Aunque no lo estemos viendo en ese momento, aunque no lo estemos sintiendo en ese momento, aunque el día malo nos esté hablando, aunque el día malo lo estemos viendo, si es que hay enfermedad, si es que hay escasez, si es que está sucediendo un pleito, aunque estemos rodeados y podamos sentir, ¿verdad?, esa presión en el día malo, nosotros debemos vivir por convicción. ¿Qué dice Dios en este día malo? ¿Qué dice Dios referente a lo que estamos viviendo? Porque es ahí donde yo me voy a aferrar. Yo no me voy a aferrar a lo que estoy sintiendo. Yo no me voy a aferrar a lo que estoy viendo. Mis sentimientos, mis sentidos no me van a hacer creer o tomar decisiones. No, es lo que yo sé. Lo que yo sé, lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que he aprendido de Dios, esa es mi convicción y en ello me paro, en ello me afirmo y es lo que yo voy a creer. Así que los sentimientos se apoyan en las circunstancias, pero la convicción se apoya en la palabra de Dios. Y familia, y de parte de Dios yo quiero decirle en esta mañana
Si estás viviendo un día malo, si tú dices, yo hoy estoy afrontando ese día malo, estoy en el día malo, bueno, en este día malo, tú tienes que apoyarte plenamente convencido en la palabra de Dios, no en lo que estás sintiendo, no en lo que estás viendo. Convéncete totalmente de que Dios tiene la respuesta a toda circunstancia que estés pasando hoy. Si hay una imposibilidad en tu vida, Dios es un Dios que para Él todo le es posible. Si estás pasando algo difícil en tu vida, recuerda que Él tiene la fuerza, el poder y la autoridad para revertir todo decreto que se haya dicho sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu familia, sobre tus hijos. Él tiene el poder para revertir eso de tal manera que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas y sea el poder de Dios estableciéndose en cada uno de nosotros. Amén. Para ir cerrando, por un momento pensemos qué sentía Job. ¿Qué sentía Job? Cuando Job en un solo día pierde a sus hijos, en un solo día pierde todas sus riquezas, pierde todas sus propiedades, pierde absolutamente todo. ¿Qué sentía Job? ¿Qué pensaba Job cuando sucede todo eso y luego viene una enfermedad sobre Job? Ahora Job ya no tiene hijos, no tiene absolutamente nada, ha perdido todas sus riquezas, pero además de eso, ahora Job está enfermo, tiene lepra. Dice la Biblia que con una teja él se rascaba y la carne se le caía. Y no obstante eso, su esposa le dice, Job, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué sentía Job? ¿Qué podría estar sintiendo Job cuando perdió sus hijos, perdió todo y fuera de eso tiene dolor, está enfermo? ¿Qué podía él sentir? Pero ¿qué decía Job? ¿Qué decía Job? ¿Cuál era su convicción? Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Con dolor por la pérdida de sus hijos, con dolor porque ahora no tenía absolutamente nada, con dolor porque su cuerpo estaba enfermo, había un dolor físico y estaba siendo empujado por sus sentimientos, estaba siendo empujado aún por su esposa para maldecir a Dios, para quejarse, para murmurar, para pelearse con Dios. Eso era lo que sentía Job, pero su convicción estaba y él podía decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios vive, aún en medio del dolor, aún en medio del duelo, aún en medio de la escasez, la pobreza, la miseria en que yo estoy. Yo sé que mi Redentor vive. Eso era lo que Job sabía. Eso era lo que su conciencia le hablaba y era lo que él declaraba. No declaraba, no hablaba lo que estaba sintiendo, lo que estaba viendo. Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Y en Job, el capítulo 42, el verso 2, Job dice esto, que es hermoso. Dice, yo sé bien que tú lo puedes todo y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Job dice, yo sé bien que tú lo puedes todo y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Ese verso es hermoso. Familia, Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. En medio de lo que estés pasando hoy o si viniese ese día malo, Dios todo lo puede. Todo es posible para Dios y ninguno de los planes de Dios serán frustrados. El propósito que Dios estableció para tu casa, para ti, para tus hijos, no será frustrado. Ese propósito se establecerá en tu hogar, en tu vida, en tus hijos. Dios lo puede todo. Ninguno de los planes de Dios que Dios ha establecido para tu vida serán frustrados. Aprópiate de esa palabra. Y si viene el día malo, vamos a decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y sé
que en medio de cualquier circunstancia Dios puede sacarme de aquí. En medio de cualquier circunstancia Dios puede hacerlo. Él sigue siendo un sanador, Él sigue siendo un restaurador, Él sigue siendo un proveedor, Él sigue siendo un Dios de milagros, Él sigue siendo el Dios que cuidó a su pueblo, lo guardó mientras estaba en el desierto. Hoy sigue guardando nuestras vidas, hoy sigue ahí para cada uno de nosotros. Familia, ¿qué hacer en el día malo? Depende mucho de nosotros. No podemos evitar que el día malo venga, pero sí la actitud correcta para enfrentar ese día. Que en este mes de marzo, mes de milagros, mes donde estamos celebrando, ¿verdad? Uniéndonos proféticamente a esa fiesta de Purim. Ese mes donde llegó el día malo para la reina Esther, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, y corrieron al lugar correcto en ayuno y en oración. Y aún ahí en el día malo, cuando sentían casi ya la muerte arriba de ellos, ir al lugar correcto, ir al refugio, estar firmes en el día malo, convencidos de que Dios podía revertir y hacer algo distinto. Así sucedió. Hoy el Espíritu de Dios nos está hablando a nosotros, que seamos fortalecidos en Él, que corramos a Él, porque Él no nos avergüenza, Él estará con nosotros. Familia, yo quiero levantar tus manos en oración en este día, sin importar la circunstancia, sin importar el problema que puedas estar enfrentando. Yo levanto los brazos tuyos en este momento. Hay personas que nos han escrito, hay enfermedades, hay personas que están operando en este momento, ¿verdad? Cáncer en el páncreas, hay situaciones difíciles, Dios mío, difíciles, Señor, para tu pueblo, Señor. Hay circunstancias que hay familias pasando escasez, hay familias pasando cosas difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto los brazos de ellos en este momento y que tu Espíritu Santo sople sobre ellos y seas fortaleciéndolos, Señor. Tu palabra dice que eres nuestra fortaleza y nuestro refugio. Padre, que cada uno de tus hijos puedan entender que es en tu presencia donde somos fortalecidos y que eres tú el refugio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro, mi Dios, para que en medio del problema y la circunstancia ellos puedan tomar control, Señor, y no dejarse llevar por sus sentimientos, por lo que ven, por lo que están escuchando, sino que ellos puedan estar plenamente convencidos, que su convicción, que su fe los lleve a vivir de tal manera que estén esperando convencidos de que tú eres un Dios que puede revertir todo, Señor. Todo a favor de tu pueblo, que eres un Dios que en el día malo, si nosotros estamos firmes en ti, Señor, de aquello malo, tú harás algo mucho mejor, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo cada familia, que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre cada familia, sobre cada persona. Señor, levanta tu pueblo. Somos hombres y mujeres de fe, que caminamos, Señor, por fe, no por vista. Que nuestra convicción está en lo que está escrito. Que nuestros sentimientos, Señor, no toman control de nuestras vidas. Señor, yo oro por un milagro en este mes de marzo. Este tercer mes de resurrección, aquello, Señor, que no tiene vida, aquello que está casi muerto, Padre, en el nombre de Jesús viene la vida. Yo oro por milagros creativos, Señor, un páncreas ahora mismo, Señor, para aquel que lo necesita, Señor, milagros creativos en el nombre de Jesús. Oro por rompimiento en las finanzas de tu pueblo. Oro, mi Dios, porque se abren puertas que nadie puede cerrar. Oro, mi Dios, vida donde hay muerte, en el nombre de Jesús. Todo órgano enfermo en nuestros cuerpos, ahora mismo hablamos la vida de Dios. En el nombre de Jesús, alineamos, Señor, nuestras vidas, nuestros sentimientos, todo a ti, Señor, y se desatan milagros en este mes de marzo. Hoy, Señor, créalo, familia, crea en este momento, crea
que se desata un milagro sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus finanzas. Un milagro en el nombre poderoso de Jesús. En este mes de Purín, Señor, se revierte todo decreto que se ha dicho en contra de tus hijos. Todo decreto en la enfermedad, en los cuerpos, en las finanzas, en los negocios, en la familia, en los hijos. Declaramos en el nombre de Jesús que se revierte esos decretos para tu gloria, para tu honra. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Que tu presencia, Señor, esté en nuestras vidas. Que tú nos ayudes, Señor. Que podamos ser fortalecidos en ti, Señor. Y que podamos estar plenamente convencidos que tú bendices nuestras vidas y que algo mayor y mejor tienes para cada uno de nosotros. Padre, así lo creemos en el